El billonario lucha por su hijo autista en restaurante, pero una empleada humilde cambia todo. Era una de esas noches en las que el cielo parecía estar más estrellado y la ciudad brillaba con una luz vibrante y tentadora. Sebastián, un magnate que había construido su imperio desde la nada, entró en el restaurante El Rincón de Oro con su hijo Lucas. El lugar estaba deslumbrante. Las luces tenues iluminaban mesas elegantemente vestidas con manteles de seda. Y el suave murmullo de conversaciones elegantes llenaba el aire con un ambiente sofisticado. Sin embargo, en el corazón de Sebastián latía una tensión palpable. Lucas, un niño autista de 7 años, llevaba consigo un mundo interior fascinante pero incomprendido. Desde el momento en que cruzaron la puerta, Sebastián sintió miradas curiosas sobre él y su hijo. Los murmullos se intensificaron al notar las sutiles, pero inconfundibles, gesticulaciones de Lucas. Su pequeño cuerpo se movía de lado a lado, mientras que una especie de mantra suave escapaba de sus labios. Sebastián sonrió, tratando de ocultar su nerviosismo. Pero no pasó mucho antes de que la atmósfera comenzara a volverse hostil. Un camarero, claramente poco capacitado, se acercó con una expresión de desdén y le susurró a Sebastián: «Creo que su hijo está causando molestias a los demás clientes». Las palabras cayeron como un balde de agua helada. La frustración tomó el control y el pecho de Sebastián se apretó. «Él no hace daño a nadie», protestó, mientras la mirada de otros comensales lo atravesaba como dagas. Algunos reían, otros murmuraban críticas, y Sebastián, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se encontraba defendiendo a su hijo, sintiendo que cada palabra debía pesar más que el oro que había acumulado. En ese instante crucial, Valeria, una empleada del restaurante que llevaba un uniforme algo desgastado, se acercó. Sus ojos estaban llenos de empatía, reflejando sus propias batallas. Ella había crecido enfrentando prejuicios, y lo entendía. «¿Puedo ayudar?», preguntó, extendiendo su mano hacia Lucas. Con suavidad comenzó a hablarle, adaptando su tono y su energía a la del niño. Mientras lo hacía, las miradas críticas comenzaron a susurrar entre sí, sorprendidas ante la bondad que desbordaba de Valeria. Sebastián la miró con curiosidad. ¿Por qué su hijo actuaba de esta manera? ¿Qué verdad existía detrás de esas sonrisas forzadas que él mismo trataba de llevar? La tensión se intensificaba y el nudo en su garganta crecía. Temía que algo fuera a romperse esa noche, algo que no podría reparar. Pero cuando Lucas miró a Valeria y sonrió de una manera genuina, algo dentro de Sebastián comenzó a cambiar. Allá afuera, un mundo de superficialidad graciosa parecía tambalearse. Y las voces del restaurante se hacían más distantes. De repente, Lucas, con su voz dulce, dejó caer un comentario inesperado que colmó el silencio del lugar. «Papá, ¿por qué la gente no entiende que el amor no tiene reglas?». En un instante, todo el restaurante quedó en shock. Sebastián sintió cómo el aire se detenía. Una revelación resplandecía en los rostros de los comensales, y la conexión entre un magnate y un niño especial comenzó a revelarse como la trama de una historia que deseaba ser contada. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». La reacción fue inmediata. El aire se volvió denso, como si todos en el restaurante contuvieran la respiración. Sebastián sintió cómo su corazón se detenía. Lucas, con su voz inocente, había traído una verdad al aire que nadie esperaba. La mirada de los comensales cambió de reproche a incertidumbre. Luego, un sonido abrupto interrumpió el momento.
el tintinear de cristales quebrándose al caer desde la mesa central. Todos se volvieron a mirar. Los murmullos se intensificaron, y Sebastián sintió una punzada de ansiedad. Levantó la vista solo para ver a uno de los clientes más prominentes del lugar. Un político muy conocido, levantándose con furia. «Este niño no tiene respeto. Cualquiera puede conseguir un niño». Las palabras del hombre fueron como un golpe. Sebastián apretó los dientes. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel? Justo cuando estaba a punto de responder, algo inesperado sucedió. Valeria, aún de pie junto a Lucas, se volvió hacia el político. «¿Usted tiene hijos?», le preguntó, su voz tranquila pero firme. El hombre parpadeó, sorprendido. «Cállese, no me hable a mí», respondió, su tono cargado de desprecio. «No, debería», insistió Valeria sin inmutarse, «porque la compasión y los prejuicios no deben verse como dos caminos diferentes en la vida. Deberíamos preocuparnos por entendernos mejor». Su voz resonó en el espacio, atrayendo la atención de todos en el restaurante. Un silencio abrumador llenó el lugar. La tensión era palpable. Sebastián observó cómo una chispa se encendía en los ojos de algunos de los otros comensales, un destello de admiración por Valeria. Pero de manera repentina, el político la interrumpió. «Esto no me compete. Esto no es un lugar para sus lecciones». Entonces, un giro que nadie esperaba, un grito atravesó el aire. «¡Papá, no harás esto!». Todos giraron la cabeza en una dirección. Una adolescente, evidentemente angustiada, se acercó a la mesa del político. «No puedes hablar así. Sabes que yo... Su voz se quiebra y el aire se tornó helado. La joven continuó. «La última vez que hiciste esto, me causaste un dolor inmenso a mí y a mamá. Recuerda cómo reaccionaste cuando supe que tenía problemas de ansiedad. Te avergonzaste de mí». El restaurante parecía sostener la respiración nuevamente. El rostro del político se tornó pálido, como si las palabras de su hija lo atravesaran como dagas. La chica, que evidentemente había luchado con sus propios demonios, giró hacia Sebastián y Lucas, sus ojos reflejando una conexión inesperada. «Papá, no juzgues tan rápido. Cada uno tiene su carga que llevar». Una oleada de murmullos se propagó entre los comensales, transformando el ambiente. Sebastián sintió cómo la historia de Valeria, la lucha de su hijo y la devastación del político comenzaban a entrelazarse en un mismo hilo. El ciclo de dolor y comprensión parecía cruzar las líneas del restaurante, uniendo a extraños en un solo propósito, la aceptación. Pero en ese exacto momento, la luz se apagó. Un grito de terror resonó de la cocina, y el silencio se interrumpió explosivamente. Las ventanas vibraron cuando un estruendo sacudió el edificio. Sebastián, con el corazón palpitante, miró a su hijo, sintiendo un nudo en su garganta. ¿Qué estaba pasando? Estaba el restaurante a punto de colapsar. En el caos, una figura oscura se deslizó entre las sombras. Sebastián apenas alcanzó a ver el destello de un objeto en mano. Un escalofrío recorrió su espalda. Sin saberlo, la verdad acerca de su familia y de Lucas estaba a punto de ser revelada de la manera más inesperada. «¡Lucas, abáchate!», gritó, mientras el pulso del peligro se intensificaba. La luz se apagó de repente. Un grito helado cortó el aire, y Sebastián sintió que su corazón se detenía. «¡Lucas, agáchate!», gritó, mientras su voz se perdía en el caos repentino. Todo se volvió un torbellino de sombras y pánico. Las risas y los murmullos se transformaron en gritos de terror. Las mesas temblaron, y el ruido del cristal rompiéndose reverberó como un eco angustiante. Sebastián se lanzó hacia su hijo para protegerlo, pero el sonido provenía de la cocina, donde los empleados se agolpaban en la salida, sus rostros reflejando angustia y confusión. Las luces parpadearon, y el hecho de que todo esto estuviera sucediendo en un lugar de prestigio como el Rincón de Oro parecía absolutamente surrealista. Mientras tanto, Valeria se había puesto en pie. Su expresión era una mezcla de preocupación y determinación. «Todos quédense tranquilos», su voz retumbó sobre el caos. Pero incluso su firmeza no podía detener el descontrol. Un clima denso de miedo se apoderó del ambiente, lleno de murmullos y miradas aterradas. De repente,
Un estruendo aún más fuerte resonó desde las profundidades del restaurante. La puerta de la cocina se abrió y una figura oscura se abalanzó hacia la sala. Era un hombre con rostro cubierto por una capucha, y en su mano brillaba un objeto metálico. Las miradas se congelaron. ¿Qué estaba sucediendo? Sebastián sintió que el miedo apretaba su pecho. «¡Salgan todos de aquí!», gritó, empujando a Lucas. Detrás de él, protegiéndolo con su propio cuerpo. El caos había alcanzado un punto crítico y el tiempo pareció detenerse. El hombre levantó el objeto y el aire se volvió pesado. ¿Era un arma? No podía creer lo que estaba sucediendo. En un instante, la mirada de Lucas se volvió tranquila, incluso serena. «Papá, él solo está asustado», dijo, como si de alguna manera comprendiera lo que los demás no podían. Sebastián parpadeó, su corazón aún acelerándose, pero las palabras de su hijo resonaron en su mente. «¿Qué estás diciendo, Lucas?», preguntó, la confusión y el amor mezclándose en su voz. «Está amenazando a todos». Pero antes de que pudiera responder, ocurrió lo inesperado. Lucas dio un paso adelante, ajeno al peligro. Y con su voz suave, casi mágica, empezó a recitar fragmentos que hablaban de amor y compasión. «No hay que tener miedo, el miedo nos separa», repitió como un mantra mientras cada persona en el restaurante lo miraba atónita. El asaltante, sorprendido, bajó ligeramente el objeto, titubeando. Los murmullos llenaron el aire, la atmósfera cambiando de hostilidad a confusión, y luego a algo que se asemejaba a la comprensión. Sebastián sintió que todo el peso del mundo recaía sobre sus hombros. En ese momento se dio cuenta de que el miedo no solo afectaba al asaltante, sino a todos. «¿Realmente hemos perdido la capacidad de ver al otro?», murmuró Valeria, cada palabra resonando como una campana en un silencio profundo. «No debemos dejarnos llevar por el miedo. Hay un camino mejor». El hombre se detuvo por un instante, sus ojos fijos en Lucas. Fue un momento de conexión, como si los mundos de ambos se cruzaran en ese instante. Pero entonces, de la nada, una voz retumbó desde una esquina del restaurante. «¡Basta!». Una mujer salió visiblemente emocionada. «Eso es suficiente», gritó, y Sebastián se dio cuenta, con horror, de que era la madre del político que había menospreciado a Lucas. Su mirada era una mezcla de furia y dolor. «Mi hija ha luchado con su propia experiencia. No puedes juzgar». La tensión creció. Sebastián sintió que la realidad que conocía estaba desmoronándose. ¿Estaban todos conectados de alguna manera? ¿Era posible que el político y su familia tuvieran un vínculo con su hijo y su lucha? Justo en ese momento, un fuerte estallido resonó desde la cocina y la figura del asaltante desapareció, absorbiendo su propio horror. Todo se oscureció en un parpadeo. La luz regresó, y el restaurante, aunque un caos, comenzó a retomar la forma de una comunidad fuerte. Pero algo en los ojos de Lucas, brillantes y asombrosos, revelaba que había más en juego. Sebastián se dejó llevar por un impulso y preguntó: «Lucas, ¿qué está pasando? ¿Qué viste?». El rostro de su hijo se tornó serio. «Papá, hay algo que no sabes». Las palabras de Lucas resonaron en el aire, dejando a todos, incluidos Sebastián y el resto, en un enfrenamiento silencioso, con la verdad aún por descubrir. «Lucas, ¿qué está pasando? ¿Qué viste?», preguntó Sebastián, su voz temblorosa. Miraba a su hijo, sintiendo un nudo en el estómago. La luz de la sala seguía temblando, y aunque el peligro parecía haberse desvanecido, la atención estaba fija en Lucas. Todos esperaban su respuesta, el aire cargado de tensión. «Papá, hay algo que no sabes», susurró Lucas con una calma inquietante. Sus ojos se iluminaban, como si en su mente se estuviera formando algo muy grande, algo que necesitaba ser dicho. La multitud contuvo la respiración, como un mar en calma antes de la tormenta. Una sensación extraña atravesó la sala. Valeria, que había estado al lado de Lucas todo el tiempo, se acercó, buscando. Su mirada. «¿Qué es, Lucas?», preguntó, su voz llena de una mezcla de preocupación y esperanza. En ese instante, una figura emergió de la oscuridad. Un policía, con su uniforme brillante reflejando la luz del lugar. «¿Está todo bien aquí?», preguntó.
su voz grave interrumpiendo la tensión. Lucas, resplandeciente con una serena sabiduría, se giró hacia el oficial. «No hay que tener miedo. Solo hay que entender», repitió, pero esta vez en un tono que parecía resonar más allá de sus propias palabras. La sala se llenó de murmullos. La mayoría de los presentes se sentían confundidos por la intensidad de lo que estaba sucediendo. Y entonces, el giro inesperado ocurrió. Lucas, con su voz suave, comenzó a hablar. «A veces, los hombres como él», y señaló al asaltante que ahora desaparecía entre la multitud, «simplemente no han aprendido a amar». De repente, algo curioso sucedió. La chica que había interrumpido al político se hizo a un lado, con lágrimas brotando de sus ojos. Yo lo entiendo, Lucas. Soy tu hermana», gritó. El silencio llenó el restaurante nuevamente. Todos quedaron boquiabiertos. Las miradas se cruzaron. Sebastián sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Qué dijiste?», preguntó, la incredulidad golpeándole en el pecho. La joven continuó. «La última vez que supe de ti, papá me dijo que habías desaparecido. Nunca supe que aún estabas aquí». La confusión se multiplicó entre los comensales. Algunos empezaron a murmurar sobre secretos familiares, otros a preguntarse cómo alguien había podido ocultar algo tan grande. La madre del político, con sus ojos llenos de dolor, miró a su hija. «¿Es cierto? ¿Eres su hermana y nunca lo dijiste?». El caos parecía estar volviendo. Una verdad completamente diferente se gestaba entre los murmullos. Sebastián sintió que su alma se destrozaba. No podía ser posible. Todo lo que había creído, todo lo que había luchado por proteger y construir, ahora se desvanecía como el humo. «Lo siento, papá, no quise que esto pasara así», dijo la joven, mientras las lágrimas se deslizaban por su mejilla. «Pero estoy aquí, y tú eres parte de mí, aunque nunca lo hayamos sabido». Las palabras resonaron en el lugar como un eco. Sebastián se llevó una mano al corazón, sintiendo que el aire se escapaba de su pecho. Una montaña rusa de emociones lo atravesó: enojo, tristeza y al mismo tiempo una chispa de esperanza. ¿Era posible que todo esto estuviera destinado a suceder? Lucas, observando a su padre, continuó. «El amor no tiene reglas, papá. Lo he sentido siempre. Podemos ser una familia, aunque haya dolor en el camino». Mientras las luces titilaban de nuevo, la sala se llenó de murmullos curiosos y cautelosos, cada uno preguntándose qué seguiría. En el fondo, un grito de pánico resonó de nuevo. El asaltante, ahora visible otra vez, volvió a entrar, esta vez con una mirada aterrorizada en su rostro. «No puedo hacer esto. No puedo», gritó, y la tensión se acumuló, una vez más, como un volcán a punto de erupcionar. Los corazones de todos se frenaron. ¿Qué pasaría ahora? ¿Era el fin o el inicio de algo completamente nuevo? Sebastián sintió que el mundo se tambaleaba. La verdad ahora estaba más cerca, pero a la vez más lejana que nunca. El asaltante, nervioso y con los ojos llenos de pánico, temblando, retrocedió un paso. El silencio en el restaurante era denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Todos los ojos estaban fijos en él, incluidos los de Lucas, que inesperadamente parecía completamente sereno. «No hay que tener miedo», repetía con su voz suave, como si tratara de tranquilizar no solo al hombre, sino también a todos los presentes. Sebastián sintió una mezcla de terror y asombro. «Lucas, retrocede», gritó, tratando de proteger a su hijo, pero el niño permaneció firme. La joven, que había revelado ser su hermana, retrocedió un poco, con su rostro reflejando un caos de emociones. El asaltante, atrapado entre su propia angustia y la atención del público, empezó a hablar, balbuceando. «No, yo no quería». Su voz se rompió. De repente, todos los murmullos de la sala se intensificaron. Una mujer en la esquina, que había estado mirando con atención, se levantó y gritó: «Nadie tiene derecho a juzgar. Nadie sabe lo que hemos pasado». Sebastián la reconoció. Era una antigua amiga de su esposa, alguien que había sido parte de sus vidas antes del accidente. El hombre, encapuchado, sorprendido por la revelación, miró hacia ella, y las palabras de la mujer parecieron calar hondo. Era un momento extraño, de conexión,
ya que todos parecían compartir el mismo dolor. Sebastián sintió que el ambiente se transformaba, las miradas de odio se convertían en compasión. Entonces, otro grito desgarrador interrumpió la tensa atmósfera. «¡Papá!». La hija del político, que había estado observando en silencio, saltó hacia adelante. «¡Déjalo! No sabes lo que le has hecho a tu familia». Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Todos se volvieron hacia ella confundidos. «La vergüenza, la culpa», continuó. «Es hora de que hablemos de lo que hemos ocultado». Lucas giró su cabeza hacia su hermana, y en su mirada había una comprensión que pocos podían ver. Fue un momento cortante. La presión en el aire creció. El asaltante, paralizado, aún sostenía el objeto brillante en su mano, pero parecía perder su determinación. En un giro completamente inesperado, la madre del político, de pie entre la multitud, saltó hacia el centro, su voz resonando. «Él no es el único que ha sufrido. Lo haré saber. Tuve que callar, pero ya no más. Esta historia que estamos viviendo es más difícil de lo que creen». Ella se volvió hacia su hija. «Lo hiciste bien al hablar, cariño. Nunca es tarde para la verdad». Sebastián sintió que el suelo temblaba. La revelación lo golpeó como un rayo. ¿Qué verdad era esta? Se encontró mirando a su hijo, quien con su calma, inusual, parecía entender que el caos no terminaba. «¿Qué estás queriendo decir?», preguntó Sebastián, su latido acelerándose en su pecho. En un instante la mujer reveló con una voz desgarradora: «Hace años, todos fuimos parte de esto. Tu hijo necesita saberlo, y tú también. No es un accidente, Sebastián. Fue una elección, en un momento de desesperación, en el cual perdimos lo más valioso». El restaurante quedó paralizado. Todas las miradas se dirigieron a Sebastián, quien sintió un nudo en el estómago. Cada segundo pareció estirarse, llenándose de una necesidad de entender. Las palabras de Lucas reverberaron en su mente, pero lo que más le sorprendía era la mirada de su hijo, la conexión entre ellos, que ahora parecía brillar más intensamente. El tiempo se detuvo, y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, el asaltante dejó caer su objeto al suelo y corrió, desapareciendo entre las sombras del pasillo. «¡No!», gritaron todos. Pero era demasiado tarde. Sebastián miró hacia la salida, con la sensación de que algo más profundo había comenzado. La historia que creía conocer se desmoronaba en pedazos, y el camino hacia adelante estaba lleno de preguntas. Y en medio del caos, Lucas tomó la mano de su hermana, y ambos se miraron. «No sabemos todavía todo lo que debemos enfrentar», dijo con calma. Sebastián se sintió perdido, y al mismo tiempo lleno de una esperanza incierta. Todo cambio en la sala seguía vibrante, como si el aire estuviera cargado de nuevas verdades aún por descubrir. ¿Qué secretos se llevaría el asaltante con él? ¿Qué significaban realmente las palabras de su hijo? La verdad estaba a la vuelta de la esquina, lista para voltear sus vidas de nuevo. La tensión en el rincón de oro era palpable. Sebastián miraba a Lucas, que de una manera inesperada parecía calmado. «Papá, hay algo que no sabes», decía, pero el caos a su alrededor era un eco estruendoso que oscurecía su voz. La multitud observaba con silencio incrédulo. La figura del asaltante había desaparecido, pero el aire seguía cargado de peligrosa incertidumbre. El corazón de Sebastián latía con fuerza. ¿Qué estaba pasando? Lucas miraba a su hermana, y por un momento todo parecía detenerse. Era como si ambos estuvieran conectados de alguna manera, compartiendo un secreto que el resto no conocía. «¿Qué es lo que sabes, hijo?», preguntó, desesperado por entender. Él no es solo un extraño», respondió Lucas, su voz suave resonando en el aire silencioso de la sala. «Esa persona tiene algo que ver con nosotros». Sebastián sintió como un frío intenso le recorría la espalda. Había algo en la mirada de su hijo. Una calma que parecía inusual dada la temperatura del momento. «¿Cómo puedes saber eso?», preguntó, casi de manera instintiva, incapaz de apartar la mirada de su pequeño, que enfrentaba la adversidad con una valentía inesperada. «Porque yo lo he visto», dijo Lucas, con firmeza. «En mis sueños. He estado soñando con él». La multitud murmuró, sorprendida. Valeria, que había permanecido cerca,
Miró a Lucas como si pudiera entender el peso de su revelación. Sebastián se sentía atrapado entre la incredulidad y la necesidad de proteger a su hijo. ¿Qué sueños? ¿Qué viste?, cuestionó con urgencia. Su cabeza daba vueltas. La tensión volvió a aumentar cuando el grupo comenzó a cuestionar a Lucas, cada quien empeñándose en descubrir qué sabía. «No puede ser», gritó una mujer, una amiga de su esposa, quebrándose en llanto. «Ya no más secretos. No lo es todo un juego. Este niño merece respuestas». De pronto, un ruido sordo interrumpió los murmullos. La puerta por donde había desaparecido el asaltante se abrió de golpe, y un destello de metal relucía bajo la luz parpadeante del restaurante. Todos se giraron, y entonces un grito desgarrador atravesó el aire. Sebastián se paralizó. El hombre encapuchado había regresado, pero esta vez tenía algo más en sus manos. «No quiero hacer daño. No quiero hacer daño», gritaba, pero sus palabras se perdieron en el caos. Con la respiración entrecortada, Sebastián se movió instintivamente hacia Lucas, empujándolo detrás de él. El hombre parecía confundido, sus ojos reflejando una lucha interna, y luego como un rayo todo se volvió caótico. El asaltante giró su cabeza hacia Lucas. Tú eres el niño. Necesito saber la verdad», exclamó, su voz temblando. Sebastián frunció el ceño. «¿La verdad? ¿Cuál verdad?». Antes de que pudiera procesarlo, la mujer que había estado al lado del político, la madre, saltó hacia adelante. «No, no tú otra vez», gritó, apuntando con su dedo. La intensidad de su reacción hizo que todos se detuvieran, incluidos Sebastián y Lucas. Había un vínculo oscuro, un secreto oculto que amenazaba con salir a la superficie. «Tú no eres quien dices ser», continuó ella, con la voz cargada de rabia. «No puedes venir aquí a causar más dolor». Se tornaba casi suplicante. El restaurante estaba en un silencio helado, pero las emociones estaban a flor de piel. El asaltante dejó caer su objeto, que fue recibido con un estruendo en el suelo. «No lo entendéis. No soy un monstruo. Solo quiero saber». Su voz se quebró, y una sombra de angustia cruzó su rostro. Lucas dio un paso al frente, sorprendido a todos. «¿Sabes quién soy, verdad?», preguntó con curiosidad. La sala respiró en silencio. Eres el hijo que nunca debí perder», murmuró el asaltante. Y en ese instante, las luces parpadearon de nuevo, y la atmósfera se llenó de una especie de revelación. Sebastián sintió que el mundo entero se desmoronaba. Las emociones, los secretos, todo lo que había intentado proteger se precipitaba hacia la superficie. Las manos de Lucas temblaban mientras se giraba hacia su padre. «¿Qué significa eso, papá?». Sebastián sintió el terror y la confusión mezclarse. ¿Era posible que el hombre que había amenazado su mundo tuviera algún lazo con su hijo? Ahora todo estaba en juego. La verdad era más oscura y más retorcida de lo que jamás podría haber imaginado. La idea de que un peligro real e inminente podía venir de alguien tan cercano a su vida le nublaba la mente. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cuál sería la siguiente jugada en este juego de revelaciones y misterios que no sabía cómo manejar? El asaltante se quedó allí, de pie en el centro de la sala, rodeado de gente que contenía la respiración. Y Sebastián comprendía que ya nada volvería a ser igual. La verdad que había temido posible ahora era un hecho tangible y aterrador. El pasado, como un fantasma, había venido a buscarlo de vuelta. El asaltante se quedó parado, mirando a Lucas, con esos ojos llenos de desesperación. La sala entera parecía contener el aliento. Sebastián sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué clase de conexión había entre su hijo y ese hombre? Lucas, con su voz serena, respondió. «¿Sabes quién soy, verdad?». La pregunta flotó en el aire como un eco, pesada y cargada de emoción. El asaltante bajó la mirada, casi como si estuviera luchando con los recuerdos que parecían atormentarlo. «Eres el hijo que nunca debí perder», murmuró, su voz quebrándose. Las palabras resonaron entre los espejos del restaurante, y una ola de murmullos recorrió el lugar. Sebastián se sintió como si le dieran una patada en el estómago. Todo el mundo miraba. La tensión crecía.
La madre del político, con lágrimas en los ojos, gritó: «Eso no puede ser. No puedes estar hablando en serio». El hombre asintió, y de repente la verdad pareció estallarle en la cara a Sebastián. Había algo oscuro, un hilo de historia familiar que nunca conoció. Pero antes de que pudiera procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo, un inesperado estruendo resonó en la habitación. La puerta de la cocina se abrió de golpe y un segundo asaltante aún más grande entró, gritando: «No dejaré que lo hagas», vociferó, con un arma en la mano. El terror se apoderó del lugar. Gritos y caos estallaron mientras las personas intentaban encontrar un lugar seguro. Las mesas volaron y la luz titiló sobre sus cabezas. Sebastián se giró instintivamente para proteger a Lucas. «¡Abajo! ¡Todos al suelo!», gritó Valeria, mientras empujaba a algunos comensales hacia el suelo. La joven hermana de Lucas se unió a ellos en un instante, sus ojos llenos de determinación. El restaurante, que antes era elegante y refinado, se convirtió en un campo de batalla improvisado. El hombre que habían visto primero, el asaltante tembloroso, ahora parecía estar adquiriendo confianza al ver que el panorama se oscurecía. «Nadie se mueve. No quiero hacerles daño, pero necesito a ese niño», chilló, señalando a Lucas. Sebastián sintió el pánico acurrucarse en su pecho. «¡No! ¡Lucas es un niño!», gritó, pero en ese instante Lucas, con una calma aterradora, tomó la mano de su hermana. Dijo: «No le temas». La sala se congeló. Todos se volvieron para mirar a Lucas, quien estaba de pie, impasible, a solo unos metros de la amenaza. «Papá, él solo está asustado», agregó, mirando al asaltante con una curiosidad contagiosa. Parecía que todo se detuviera, incluso el caos de gritos y el ruido de los vidrios rompiéndose. El asaltante, sorprendido, vaciló al ver la mirada de Lucas. «¿Asustado?», murmuró, bajando un poco el arma. Pero en ese momento, su cómplice, el segundo asaltante, retrocedió, sintiéndose intimidado por la conexión inusual entre el niño y el hombre al borde del caos. Sebastián sintió que el tiempo se ralentizaba. Todo lo que había hecho, cada paso en falso, cada sufrimiento por parte de Lucas, ahora parecía converger en este momento. «Lucas, retrocede», ordenó con una mezcla de miedo y desesperación. Pero su hijo no se movió. «Papá, él solo necesita amor. Todos lo necesitamos», dijo Lucas, como si estuviera compartiendo un secreto que cambiaría el mundo, dueño de una sabiduría que trascendía su corta edad. El asaltante miró a Lucas, y sus ojos comenzaron a brillar con lágrimas. Sebastián no podía creerlo. ¿Acaso su hijo tenía poderes que podía nunca imaginar? ¿Estaba realmente transformando la situación con sus palabras? Pero en medio de esto un estruendo de sirenas se escuchó en la distancia. Los policías se acercaban, y cuando el asaltante se dio cuenta, su rostro se transformó. «No, no puedo ser atrapado», gritó. Antes de que Sebastián pudiera hacer algo, el segundo asaltante hizo un movimiento desesperado. Una sombra pasó volando y en un instante todo se llenó de confusión y miedo. El hombre lanzó el arma hacia Lucas, pero instantáneamente Sebastián se lanzó hacia él. Uno de los vidrios de una ventana cercana estalló, atravesando la atmósfera tensa. La luz se desvaneció momentáneamente, y cuando volvió, Sebastián estaba en el suelo, Lucas a su lado. Las miradas se cruzaron, y justo en ese instante, la pieza de historia familiar salió a flote. «Por favor, necesito conocer la verdad sobre nosotros», clamó el asaltante. «Hay cosas enterradas que cambiarán todo lo que sabes». Lucas, con sus manos temblorosas, miró a su padre. «¿Estamos listos para saber qué significa realmente esto, papá?». El sudor comenzaba a rodar por la frente de Sebastián. Era un momento inquietante, donde lo desconocido amenazaba con enterarse. La sala permanecía en un silencio tenso. ¿Qué revelaciones desatarían un nuevo caos? ¿Y qué más ocultaría su pasado? Una pregunta flotó en el aire. ¿La verdad nos liberará o solo nos hundirá más? Sebastián estaba paralizado, sintiendo cómo cada palabra del asaltante lo atravesaba como un puñal. El hijo que nunca debí perder. La atmósfera en el restaurante se volvió un cóctel explosivo de confusión, miedo y un leve rayo de esperanza. Todos estaban en silencio,
pero el eco de esos ojos asustados retumbaba en su mente. La verdad se retorcía en el aire, y él no sabía si estaba listo para enfrentarlo. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz un susurro tembloroso. La sala estaba tensa, llena de murmullos ansiosos, miradas entrecruzadas. Lucas, por su parte, mantenía la calma, casi como si comprendiera algo que todos los demás ignoraban. «Ese día, hace años, sucedió algo horrible», dijo el asaltante mientras daba un paso adelante, su voz llena de incertidumbre. «No sabía que tu madre estaba esperando. No sabía que era tu madre». Sebastián sintió que el suelo se le caía. Un nudo en su garganta lo ahogaba mientras la revelación se extendía como un fuego en su pecho. «Eso es imposible», gritó una joven, la hermana de Lucas, desbordando emoción. «No puede ser cierto. Eres una locura». La tensión en la habitación era insoportable. Incluso el más mínimo movimiento podía desatar el caos. De repente, en medio del griterío, un fuerte golpe resonó por toda la sala. La puerta principal se abrió de golpe, y 2 oficiales de policía entraron, sus miradas fijas en el asaltante. «¡Manos arriba!», gritó uno, y el ambiente se volvió aún más tenso. El rostro del hombre encapuchado se tornó pálido y asustado. «No puedo ser atrapado», vociferó, retrocediendo con el miedo marcando sus rasgos. En un instante, el asaltante dio un giro, y en un momento de locura, corrió hacia la cocina, gritando: «La verdad saldrá a la luz». Sebastián sintió que los latidos de su corazón se aceleraban. «¡Lucas, corre!», gritó, estirando la mano hacia su hijo. Pero Lucas, en vez de salir corriendo, dio un paso al frente y gritó: «Espera, nosotros podemos ayudar». Todos lo miraron con incredulidad. «¿Ayudarte tú o ayudar a todos?», gruñó el oficial, tratando de entender lo que estaba ocurriendo. Las emociones estaban a flor de piel. Sebastián sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. Cada grito, cada mención del pasado, todo lo que había intentado proteger, parecía desvanecerse. Entonces ocurrió algo inesperado. En la confusión, un sombrero negro que había caído de la mesa durante la agitación comenzó a rodar por el suelo. Fue un pequeño detalle, pero el corazón de Sebastián se detuvo. Cuando la prenda se detuvo, reveló un objeto afilado, como un antiguo medallón. El brillo atrajo su atención. Era extraño, familiar, y algo dentro de él hizo clic. «Eso», dijo el asaltante, viendo el medallón brillar. «Eso es lo que he estado buscando. Es un símbolo de nuestra familia». Las palabras dieron la vuelta a la sala. Sebastián sintió que sus rodillas flaqueaban. «¿Qué familia?». La atmósfera se cortó, como si un rayo hubiera caído en el centro del restaurante. Todos los presentes parecían preguntarse lo mismo. ¿Qué secretos habían estado escondidos durante tanto tiempo? «Papá», comenzó Lucas, pero las palabras se le atragantaron. En ese momento crucial, el medallón pareció tomar vida propia, resonando con una energía que llenó la habitación. Sebastián no podía creerlo. «¿De verdad somos familia?», se preguntó en voz alta, sintiendo que se tambaleaba en un abismo emocional. Antes de que alguien pudiera responder, un grito desgarrador penetró el aire. «¡No, no pueden hacerlo!», gritó una figura emergente de entre las sombras. Era Clara, la madre de Lucas, con el rostro pálido y los ojos desbordados de miedo. Ella había llegado justo a tiempo para ser testigo de la revelación. «¡Clara!», gritó Sebastián, incapaz de contener sus emociones. La habitación estalló en murmullos. Pero ella solo veía al asaltante, su rostro enrojecido por el rabia. «No puedes entrar así en nuestras vidas y desatar todo esto». Los ojos de Lucas, llenos de pureza, miraron a su madre. «¿Qué significa esto? ¿Quién es él, mamá?». Sebastián sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Cada palabra de Lucas era un golpe en su pecho. «No es solo un extraño», dijo Clara, y su voz tembló. «Es tu hermano, Lucas, tu hermano que creíamos perdido». La lluvia de revelaciones golpeó al grupo como un maremoto, y Sebastián no sabía si llorar o gritar. Su mundo se había vuelto completamente al revés. Una mezcla de confusión y dolor llenó la habitación. ¿Cómo era posible?
Las vidas de todos se entrelazaban sin aviso, vínculos familiares escondidos en la larga sombra del pasado. Sebastián sintió que se le desvanecía la razón, y mientras las luces parpadeaban una vez más, comprendió que todo lo que había creído conocer sobre su vida estaba a punto de transformarse permanentemente. Con la mirada fija en el medallón, en su hermano y en el caos que los rodeaba, se preguntaba, ¿qué pasaría ahora? Sin respuestas y con una urgencia abrumadora, el misterio apenas comenzaba. Sebastián estaba paralizado, sintiendo cómo cada palabra del asaltante lo atravesaba como un puñal. ¿El hijo que nunca debí perder? La atmósfera en el restaurante se volvió un cóctel explosivo de confusión, miedo y un leve rayo de esperanza. Todos estaban en silencio, pero el eco de esos ojos asustados retumbaba en su mente. La verdad se retorcía en el aire, y él no sabía si estaba listo para enfrentarlo. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz un susurro tembloroso. La sala estaba tensa, llena de murmullos, ansiosos, miradas entrecruzadas. Lucas, por su parte, mantenía la calma, casi como si comprendiera algo que todos los demás ignoraban. Ese día, hace años, sucedió algo horrible, dijo el asaltante mientras daba un paso adelante, su voz llena de incertidumbre. No sabía que tu madre estaba esperando. No sabía que era tu madre. Sebastián sintió que el suelo se le caía. Un nudo en su garganta lo ahogaba, mientras la revelación se extendía como un fuego en su pecho. «¡Eso es imposible!», gritó una joven, la hermana de Lucas, desbordando emoción. «No puede ser cierto. Eres una locura». La tensión en la habitación era insoportable. Incluso el más mínimo movimiento podía desatar el caos. De repente, en medio del griterío, un fuerte golpe resonó por toda la sala. La puerta principal se abrió de golpe y dos oficiales de policía entraron, sus miradas fijas en el asaltante. «¡Manos arriba!», gritó uno. Y el ambiente se volvió aún más tenso. El rostro del hombre encapuchado se tornó pálido y asustado. «¡No puedo ser atrapado!», vociferó, retrocediendo con el miedo marcando sus rasgos. En un instante, el asaltante dio un giro, y en un momento de locura, corrió hacia la cocina, gritando. «La verdad saldrá a la luz». Sebastián sintió que los latidos de su corazón se aceleraban. «¡Lucas, corre!», gritó, estirando la mano hacia su hijo. Pero Lucas, en vez de salir corriendo, dio un paso al frente y gritó. «¡Espera! Nosotros podemos ayudar». Todos lo miraron con incredulidad. «¿Ayudarte tú o ayudar a todos?», gruñó el oficial, tratando de entender lo que estaba ocurriendo. Las emociones estaban a flor de piel. Sebastián sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. Cada grito, cada mención del pasado, todo lo que había intentado proteger, parecía desvanecerse. Entonces ocurrió algo inesperado. En la confusión, un sombrero negro, que había caído de la mesa durante la agitación, empezó a rodar por el suelo. Sebastián se sintió atraído. Cuando el sombrero se detuvo, reveló un objeto afilado en su interior, un antiguo medallón. Su corazón dio un vuelco. Era extraño, familiar, y algo dentro de él hizo clic. «Eso», dijo el asaltante, viendo el medallón brillar. «Eso es lo que he estado buscando. Es un símbolo de nuestra familia». Las palabras dieron la vuelta a la sala. Sebastián sintió que su mundo se desvanecía. «¿Qué familia?». La atmósfera se cortó, como si un rayo hubiera caído en el centro del restaurante. Todos los presentes parecían preguntarse lo mismo. ¿Qué secretos habían estado escondidos durante tanto tiempo? De repente, en medio de este caos, Clara irrumpe de nuevo, su mirada fija. «¡No!», grita, llevando a todos al silencio nuevamente. Su rostro palidece aún más. «No pueden tocar eso». Ella mira al asaltante. «Tú no deberías estar aquí. Ese medallón pertenece a su madre, y no es solo un símbolo. Es un recuerdo de cómo comenzó todo». El asaltante se detiene. «¿Qué sabes tú sobre esto?», preguntó, pero no podía ocultar el temor en su voz. «Todo, porque yo estaba allí, yo vi lo que pasó», dice Clara, y su tono se vuelve más intenso. «Lo que sucedió esa noche no fue un accidente, fue una elección. Y por todo esto, tú perdiste a tu familia, y todos estamos pagando el precio». Sebastián siente un frío que lo recorre. Todo lo que había creído que sabía sobre su vida
sobre el pasado, se tambalea. Lucas, con ojos llenos de preguntas, se vuelca hacia él. ¿Es verdad, papá? ¿Estamos hablando de secretos familiares? Es hora de que todos sepamos lo que realmente pasó, dice Clara, su voz firme. El peso de su revelación cae como un telón. La tensión es palpable. ¿Qué había pasado realmente? ¿Qué sacrificios se habían hecho? Un murmullo elevado empieza a correr a través de los presentes. La sala se siente pequeña, como un espacio cargado y casi asfixiante. En ese instante revelador, la puerta trasera se abre de golpe. Un hombre con aspecto desenfadado entra. Su rostro conocido, pero inquietante. ¿Todavía están hablando de secretos? Porque yo tengo una historia que contar, dice. Este nuevo hombre irrumpe en la escena, y un susurro colectivo recorre al grupo. Sebastián siente que su mundo empieza a desmoronarse de nuevo. La verdad parecía más elusiva que nunca, y la mirada de su hijo seguía haciéndolo cuestionar cada decisión que había tomado hasta ahora. ¿Qué otra verdad hay por descubrir? Dejó escapar Sebastián, preguntándose si en verdad estaban listos para enfrentar lo que estaba por venir. Sebastián sentía que sus rodillas flaqueaban ante la revelación que flotaba en el aire como un espectro. ¿Tu hermano? La palabra resonó en su mente, y una tormenta de emociones se desató. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, se abalanzó hacia él, el dolor reflejado en su rostro. Nadie sabía que lo teníamos, murmuró Clara, su voz un hilo quebradizo. Los secretos han sido una sombra sobre nuestra familia durante demasiado tiempo. El medallón brilló entre su abrazo, como un símbolo de verdad que había permanecido oculto demasiado tiempo. El asaltante, de pie con su mirada perdida, parecía una mezcla de temor y desesperación. Yo solo quería encontrar mi lugar, mi familia, dijo, su voz temblando. Cada palabra era un eco de su propia lucha. Sebastián, aún aturdido, entendía que el hombre que había amenazado a su hijo era, en esencia, un alma perdida. Lucas, siempre esperanzador, dio un paso adelante. Todo se puede resolver, afirmó con una convicción que calmó el aire tenso. Todos necesitamos entender, amar. Las palabras del niño resonaban con una dulzura desgarradora que llenaba el espacio de un calor inesperado. La sala se llenó de murmullos intrigados. Los rostros de los comensales, antes aterrorizados, ahora reflejaban una mezcla de compasión y anhelo de entender. De repente la madre del político, que había permanecido en un rincón, con las manos temblorosas, se acercó. «Es hora de sanar», dijo, su voz cargada de determinación. «Todos hemos soportado cargas que no nos corresponden». Sebastián sintió que el nudo en su garganta comenzaba a deshacerse. En ese instante, comprendió que la valentía no residía en enfrentar el peligro físico, sino en enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. «No podemos seguir así», dijo él, sintiendo que cada palabra pesaba en el aire. «Debemos hablar, ser honestos entre nosotros». El asaltante bajó la mirada, como si el peso de sus actos lo aplastara. «Lo siento», apenas logró murmurar. El ambiente se volvió un remanso de paz en medio de la tormenta. Ninguno sabía qué pasaría después, pero todos anhelaban ver el final de una historia que había sido demasiadas veces ensombrecida por el dolor. Clara se giró hacia su hijo, su rostro lleno de amor y arrepentimiento. «Vamos a reconstruir lo que hemos perdido», prometió. No solo como madre, sino como familia. La sinceridad en sus ojos era palpable, y Sebastián sintió cómo su corazón se expandía ante la posibilidad de redención. Una pausa envolvió la habitación. Un momento de silencio antes de que las palabras fluyeran. Se miraron los unos a los otros, la esperanza brillando como un faro en la noche. Y así, el asaltante se inclinó, su voz convenciéndose de lo que había decidido. «Quiero ser parte de esto, quiero cambiar», confesó, con las lágrimas surgiendo. Mientras las sirenas de la policía resonaban más cerca, Sebastián sintió que su mundo retomaba forma. Las decisiones que tomara en ese momento definirían no solo su futuro, sino también el de Lucas, Clara y su inesperada familia. Y entonces, como si una ola de conciencia hubiese atravesado al grupo, una voz colectiva estalló. «Vamos a hacerlo juntos». La determinación quedó grabada en el aire, una promesa que se tejía sobre los recuerdos de dolor.
Mientras salían, una brisa fresca acariciaba sus rostros. Era el germen de un nuevo comienzo. La historia no terminaba aquí, sino que se transformaba. Pasaron de un restaurante lleno de murmullos y secretos a un nuevo capítulo abierto, donde cada uno era parte del todo. Pero antes de que se dispersaran, un último recordatorio vibró en la habitación. Sebastián miró a la cámara que capturaba cada instante, y con la voz llena de emoción, dijo: «Suscríbete ahora para no perderte nuestras historias exclusivas. Destruye ese botón de like para alimentar el algoritmo y permitir que estas verdades se escuchen. Comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Comenta abajo con tu reacción. Estos momentos son solo el comienzo. No esperes ni un segundo más para hacer parte de esta comunidad». Las luces del restaurante comenzaron a atenuarse, y el futuro, una vez incierto, se iluminaba con promesas. Había dolor, pero también amor y esperanza. En el corazón de cada uno, una verdad renovada.